Hola, hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Soy Darly Ortiz, hija de Dios, sierva de Jesucristo. Bueno, estoy aquí para hacer la lectura de capítulo 7, una porción del capítulo 7 de Isaías, en la cual el Señor nos habla primeramente de Efraín y sus aliados. Efraín, teniendo en cuenta que Efraín es una de las tribus de Judá, de las tribus del pueblo de Dios, y prácticamente es como un complot para atacar al mismo pueblo, o sea, entre hermanos. Leeremos quién es Efraín, su descendencia y cómo la palabra de Dios nos advierte que los enemigos pueden salir aún de la misma casa, de la misma familia, ¿sí? Bueno, vamos a leer Isaías capítulo 7 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, dice así. Primer mensaje de Isaías a Ahaz. El rey de Siria, Resín, y el rey de Israel, Pekab, hijo de Remalías, atacaron a Jerusalén y quisieron conquistarla, pero no pudieron. Esto sucedió cuando Ahaz, hijo de Jotán y nieto de Osías, era rey de Judá. En esa ocasión llevaron esta noticia al rey Ahaz y a su familia. Los sirios se han aliado con Efraín. El rey y el pueblo empezaron a temblar como tiemblan los árboles del bosque cuando sopla el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: toma a tu hijo Sear y Azub y ve a encontrarte con el rey Ahaz en el extremo del canal del estanque superior, en el camino que va al campo del lavador de paños, y dile: ten cuidado, pero no te asustes. No tengas miedo ni te acobardes por esos dos tizones humeantes, Resín con sus sirios y el hijo de Remalías, que están ardiendo en furor. Los sirios con el pueblo de Efraín y el hijo de Remalías han tramado hacerte mal. Paro ahí para ver el mensaje que inicia diciendo: ten cuidado, pero no te asustes. Es que Dios le diga a uno: ten cuidado, pero no te asustes sobre una amenaza, sobre lo que vivimos en estos tiempos, sobre cualquier situación que estemos viviendo. Perdón, que es que mire cómo estoy despelucada. Acá en el pueblo se esponja uno harto. Tenemos la confianza de que Dios nos dice: ten cuidado, pero no te asustes. Es como una voz de respaldo, una voz de apoyo, si tenemos a Dios de nuestro lado. Si podemos hablarle, si podemos conocerlo como Padre, si podemos decirle: Señor, miro para, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y esto qué quiere decir? Posiblemente llegarán etapas de la vida en las cuales nos sentimos muy solos, en las cuales de pronto sentimos que hasta nuestros mismos hermanos, como lo vamos a seguir leyendo, son de pronto una amenaza, pero Dios les dice: son tizones humeantes. O sea, delante de Dios, esta amenaza no es nada. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y digamos que la lucha no es contra carne ni sangre. Cuando tenemos situaciones difíciles o adversas con personas, tenemos que entender que no estamos peleando contra personas en sí naturales, sino contra huestes y potestades que manipulan el pensamiento o las acciones de las personas. Y con todo lo que vivimos en la tierra, pues hay tragedias mucho más grandes que está viviendo la tierra, y estas situaciones el Señor dice: no te preocupes, no tengas miedo, yo estoy contigo. ¿Y por qué lo advierte? Porque posiblemente en determinados momentos vivimos esas situaciones adversas. Sigamos leyendo. Dice la palabra, dice: los sirios con el pueblo de Efraín y el hijo de Remalías han tratado de hacerte mal. Han dicho: invadamos Judá y matémosle y metámosles miedo, apoderémonos de ella y pongamos por rey al hijo de Tabel. Pero el Señor dice, o sea, eso es lo que ellos dijeron: vamos a meterles miedo, vamos a atacarlos
¿Y por qué leo la palabra así? Porque es que no es predicar una religión. La historia, el Antiguo Testamento, todo lo que Dios tiene para decirle a la tierra, se escribió hace muchos años, pero es lo que se está viviendo hoy en día, ¿sí? Dice, pero el Señor dice, eso jamás sucederá. Damasco es la capital de Siria y Resín es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pero dentro de 65 años, Efraín dejará de ser nación y esa profecía ya se cumplió. Efraín, una de las tribus del Señor, la aniquiló completamente y ahorita lo leeremos. Dice, el hijo de Remalías es el rey de Samaria, pero dentro de 65 años Efraín dejará de ser nación. Y si ustedes no tienen una fe firme, tampoco quedarán firmemente en pie. Y esto que nos advierte el Señor dice, y si ustedes no tienen una fe firme, tampoco quedarán firmemente en pie. Lo cual, para este tiempo, lo que el Señor nos advierte es que definitivamente no hay un solo ser humano que no haya pecado contra Dios. Todos hemos pecado contra Dios y la estrategia de Dios a través de su Hijo Jesucristo el Salvador es para perdón de pecados y salvación del alma. Todo lo demás vendrá por añadidura. Que duremos 100, que duremos 50, que duremos 70 años, ya le corresponde a Dios. Que cambiemos nuestra vida, también le corresponde a Dios, pero también nos corresponde a nosotros. Es el Espíritu Santo el que toca el corazón, el que convence de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra, y solamente lo que Dios quiere es que prediquemos su palabra. ¿Y por qué quiere que la prediquemos? Porque dice por allá, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el proceder al arrepentimiento es el acto más valiente que puede haber en cuanto a humillación delante de Dios, no delante de los hombres. Cuando de pronto en un cuarto secreto, Él dice, entra en tu secreto y pídele a tu Padre que está en el secreto. En tu secreto, en donde nadie nos ve, podemos tener este acto de humillación y de reverencia delante de Dios y arrodillarnos y decirle, Señor, yo no sé, mi cuerpo yo sé que algún día va a descender al polvo, pero yo lo que quiero es que mi alma y mi espíritu vuelvan a casa, que es a la presencia de Dios, de donde un día salimos por culpa del pecado y de la desobediencia. La desobediencia conlleva el pecado. Pero en sí el pecado, como dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces, con un acto de fe secreto, con una oración en el secreto, la hacemos para entregarle a Dios nuestra alma y que Él ponga un sello. Ese sello se llama salvación. Ese sello se llama eternidad. El día que todo se acabe, si nos acabamos primero, si morimos primero, o si de pronto llega primero el fin de todas las cosas, como lo dice la palabra, lo importante es que cuando haya el juicio, porque hay un juicio en el cual el juez se llama Jesucristo, pero antes de ser juez fue salvador, porque Él dice, yo no he venido a juzgar, sino a salvar. En ese paso por la tierra lo que Él hizo fue salvar. Vino a reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es inmutable. La ley de Dios, Él la hará valer. Él, cada palabra, dice, no pasará una tilde ni una jota que no se cumplan. Cada juicio, cada sentencia que está escrita se va a cumplir. Pero, ¿qué hizo Jesucristo? Vino y dijo, Él en sí es ese Padre amoroso que hoy regaña a sus hijos, hoy les dice hasta de qué se van a morir, pero mañana se arrepiente. Y le da otra oportunidad. Y si el hijo viene con carita de papi, perdóneme, o por favor, él con más vera toca en el corazón de Dios, o lo tocamos. Y eso es lo que predicamos, no una religión, más la salvación viene a través del Hijo. Dice, nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, vea, voy a explicarles, Efraín era hijo de José, la tribu de Efraín y de Manasés, fueron los dos hijos que José tuvo con la egipcia.
cuando él fue vendido por sus hermanos que lo traicionaron, él fue a dar a Egipto y allá en Egipto fue gobernador para poder salvar al pueblo de Dios. Pero se repite la maldición porque Efraín viene y traiciona a sus hermanos, a su pueblo. Entonces, por eso siempre hablamos de las maldiciones generacionales, de los pecados de los padres que Jehová dice que visitará en los hijos. Quiere decir que posiblemente esos espíritus o esos pensamientos, como lo quieras llamar, que llevaron a nuestros padres a hacer lo malo, o como dijo Isaías, ay de mí que soy de labios inmundos y que vengo de un pueblo de labios inmundos, y yo estando acá, pues era antes con mi padre y ahora pues con mi madre, o cuando la escucho decir un poco de grosería, yo le digo a mamá o a mis hermanos, por favor no digan eso. Mire, ustedes supieran la maldición tan grande que uno va llenando su vida con cada palabra, porque cada palabra que sale como maldiciendo, pues es maldición para uno mismo. Pero digamos que Dios dice, no lo vas a poder cambiar. Cada uno decide, por eso la decisión es propia, cada uno decide qué quiere ser, si quiere ser fuente de agua limpia y viva, o si simplemente quiere ser fuente de agua contaminada o sucia, por así decirlo. Por eso él dice, de una misma fuente no pueden salir dos aguas. Y todo lo que cuando uno viaja o cuando yo vengo y digo, me doy una vuelta por donde prácticamente lo que Dios me da, lo logro, pero no es mi obligación ni es mi decisión cambiar a las personas. Ella solo tiene que sentir el toque para decir qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo con mi cuerpo, lo estoy contaminando. Y si deciden definitivamente que nunca van a cambiar, pues siempre se debe orar por el infinito amor y misericordia de Dios, para que cuando llegue el tiempo de partir, pues podamos tener este sello. Cuando Jesús viene, cuando le decimos, te entrego mi alma y te entrego mi corazón. Papi, jáleme esa manguera para el piso, por favor. Te entrego mi alma y te entrego mi corazón para que cuando llegue el momento del juicio, ya no sea un antecesor, este Jesucristo manso, que no abrió su boca, que como poder lleva al pero no. Ya es el Rey de Reyes, él no está en la tumba, él no está en un crucifijo, él no está en una imagen pintada de sangre, no, esos son imágenes de yeso. Es la palabra de Dios, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y ella definitivamente nos salva. El que salva es el Dios vivo, el que murió, pero también resucitó, el que resucitó a Jesús de entre los muertos, el que sentó a la diestra de él mismo, de Dios Padre, que está ahí sentirá a juzgar a vivos y a muertos, pero en ese juicio vemos un acto espiritual y secreto, un acto de valentía, porque es algo de poder decirle, Señor, yo reconozco que en mi vida soy equivocada, reconozco que en mi vida soy pecadora, pero ya le entregas a él tu alma y tu espíritu o tu corazón. Jesús pone un sello y en ese sello te dice, sigue siendo pecador, pero ese pecador redimido quiere decir que yo pago por ti, tú vales sangre, yo derramé mi sangre, yo te amo, no importa si el cuerpo se destruye, no importa si el cuerpo lo estás maltratando, ese cuerpo al único que te duele es a ti mismo o a tus familiares. Y si nos enfermamos y si nos pasa algo, le dolemos nomás a los que nos aman. Pero Cristo nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Y la misión de Él es salvar el alma para que no quede en la eternidad junto al enemigo, al adversario de Él, que lleva las almas a la condenación, sino que quede, que pueda tener el derecho a decir, bueno, sí, pecador, pero Él me recibió, Él sabía que la lucha... Si el mismo Jesús fue tentado, si el mismo Jesús fue llevado al desierto y Satanás no lo respetó como hijo, pues cuánto más nosotros que somos nacidos de la maldad, ¿sí? Porque somos hijos de la maldad. Así lo dice Dios, ninguno es nacido, ni el más santo, ni el que hayan canonizado, no. Todos pecan, dice la palabra, y el que diga que no peca le hace a Dios mentiroso. Entonces, esta maldición se repite. Efraín dice que pertenecía a la tribu de los israelitas, a las 12 tribus, que recibieron en Ezequiel la heredad de la tierra.
¿sí? Jehová les dio la tierra, pero dice que esta tribu era una de las tribus que tenía más poder y autoridad en Israel. Pero pecaron, mire cuál fue el pecado de Efraín, pero pecaron rindiéndole culto a Baal. ¿Qué es eso? Empezaron a adorar imágenes de plata, empezaron a arrodillarse delante de Baal, que Baal significa, espérese, lo digo que por acá está. Baal viene de Baal-Zebú, Belzebú se escribe Baal-Zebú. Belzebú, que es una deidad filistea que está relacionada con el diablo, ¿sí? Que ha influenciado la mente humana, ¿sí? La mente humana para que ellos crean que están adorando a Dios a través de las imágenes. Y por eso ha multiplicado a nivel mundial y a nivel religioso la adoración a cultos, a dioses paganos, a imágenes, a deidades, a la magia, a la hechicería, a la brujería, que utilizan imágenes, y también utiliza este demonio el sacrificio de niños, ¿sí? Dice que esta adoración a esto fue lo que selló la iniquidad de Efraín, ¿sí? Y él pensaba hacer esto y creer que Dios no lo veía. Entonces dice que este poder y esta autoridad murió cuando Efraín fue hallado culpable de adorar a Baal-Zebú, a través de la adoración a cultos, a estatuas, a imágenes paganas. Dice que debido a esto la tribu de Efraín pierde la protección de Dios. ¿Cuál es el castigo más grande para un ser humano? Perder la presencia de Dios, que Dios no esté ahí guardándolo y protegiéndolo mientras vuelve en sí como el hijo pródigo, mientras regresa a casa, mientras reconoce que le ha fallado a Dios. Dice que el pueblo, ahí fue cuando el pueblo se dividió en dos. Efraín se constituyó en la tribu del norte con otros grupos, y Jerusalén dividido en dos. El pueblo de Efraín se convirtió en la tribu más poderosa, la tribu del norte. Y dice que, ¿qué más les digo? Para no echar mucho. ¿Quién es Baal? Pues ya, Baal es una deidad cananea fenicia. Acuérdense que los cananeos vienen de Cam. También Cam, cuando Dios mandó el diluvio para destruir toda la tierra, que salvó a Noé y a sus hijos. Noé tenía 3 hijos, Cam, Jafet, Cam, Sem y Jafet. Cam, Noé, después de llegar y tocar tierra, se emborrachó, se embriagó y quedó desnudo, y Cam, su hijo, al verlo desnudo, empezó a burlarse de él. Por eso es deshonroso que un hijo no respete ni a su padre ni a su madre. No importa cómo son, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y tendrás larga vida. Pero este hijo se burló de su papá, llamó a sus hermanos para que burlan, pero ellos sí tuvieron respeto y le taparon con una manta. Entonces esta tribu cananea se fue perdiendo. Después de él nació Nimrod, que fue el que construyó la torre de Babel, que significa confusión, donde Dios les confunde el idioma para que no hagan esa torre de tal, o sea, eso significa que era más que Dios. Y de esta tribu cananea sale la tribu cananea. Ellos empezaron a adorar esta deidad de Baal-Zebú, una deidad cananea fenicia, ¿sí? Y supuestamente le atribuyeron que él era el dios de la fertilidad, el clima, que estaba asociado con las lluvias y con las tormentas, ¿sí? Y desvían la oración de Jehová Dios a este demonio. Y por eso yo le digo, esta historia nos lleva a mirar nuestros orígenes, a mirar de dónde sale que le hagan culto a X o a Y deidad para que llueva, para que haga buen clima,
muchos agüeros, mucha, mucho fetiche, mucho de eso. Estos son los inicios. Y por eso todo este conjunto de dioses, de deidades, de cultos o de rituales, eh, a lo que no sabemos que viene de quién, de Baal-Zebú. Por eso, si no viene de Dios, simplemente no. Que dice que Él es el creador de todo. Que Dios puede ser más grande que Él. O que puede ser más grande que Él, que fue el que creó todas las cosas. Entonces dice que rindieron culto a Baal, ya dieron la adoración a Yahweh y la imagen de talla. Contra lo cual Dios advierte a través de los profetas y de sus mandatos y de sus leyes, no lo acepta. Él no acepta la idolatría ni a alguien más por encima de él. Y por eso cuando hablamos de eso, el amor para con él a crecer. No es la nueva, salgamos de él, separados de mí nada pueden hacer. Ustedes son yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que en mí está lleva mucho fruto, pero separados de mí, el que no lleva fruto en mí se seca. Y dice que no sirve sino para echarle la candela, hablando del infierno o del lago que arde con azufre, con fuego y azufre. Separados de Dios, nuestra vida al final de los tiempos se secará como un árbol que se muere y lo echan a la candela. Más con la promesa de vida eterna y de salvación del alma y el paraíso que perdimos un día, la promesa de la palabra es que volveremos a casa, porque le pertenecemos a Dios, porque el espíritu que nos da vida, el alma le pertenece a Dios si se la entregamos, pero el espíritu sí o sí vuelve a Dios. El alma, que es lo que peca, es lo que está en juego, es lo que Satanás está haciendo que la humanidad multiplique su maldad para poder llevárselos, para poder arrastrarlos con él, porque él ya no tiene salvación. Más la humanidad dice, yo no quiero que nadie se pierda. Bueno, dice que todo esto significa que no confían en Dios. O sea, cuando tú necesitas un agüero extra, una deidad extra, una imagen extra, un chance extra para tener dinero, no, la confianza no está puesta en Dios. Él tiene todos los planes preparados. Él tiene todo debidamente preparado y siempre lo digo porque lo he vivido. Él sabe cuándo tú vas a pasar por un desierto, Él sabe cuándo tú vas a conducirte hasta ciertos lugares y Él siempre, si eres de Él o si tú eres presentado delante de Dios a través de una oración, Él va a estar allí. Dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y esa es la bendición que Dios nos da. Dice que fuera de que pecaban, no reconocían su pecado. No se arrepentían, no se humillaban delante de Dios para que su vida fuera sanada, para que su tierra fuera sanada. Así cayendo en el adulterio y en la infidelidad espiritual. Bueno, yo creo que ya dice que Efraín cayó en la hipocresía de creer que su pecado estaba oculto delante de la presencia de Dios. Después ya cayó en la vanidad. Vean los pasos de la maldad, porque una cosa es pecar y otra cosa es irse volviendo malo. ¿Qué es malo? Para Dios malo no es el que peca. Para Dios malo es el que hace lo malo. ¿Y qué es hacer lo malo? No buscar a Dios. Dice, miré la tierra, dijo en Ezequiel, miré la tierra a ver si había uno que hiciera lo bueno, uno que intercediera por la tierra para no destruirla. Y eso es lo que hace Dios escogiendo una sola persona por familia. Esa familia que se presenta y le dice, Señor, perdónalos, Señor, ayúdalos, Señor, ten misericordia, ayúdame a mí, que no me canse, dice la palabra, no te canses de hacer el bien porque en tu tiempo cosecharás. Señor, que no me canse yo de amar a pesar de
que no me canse yo de orar a pesar de que no veamos cambios, a pesar de que la gente de pronto no lo acepte. No importa, Dios está allí cuidándolos mientras llega el momento. Entonces, como en Efraín dice que la multiplicación de la maldad es así. El pecado en lo oculto, el creer que Dios no lo ve, después caer en la vanidad, en la mentira, en el engaño, en la hipocresía, decir adorar a Dios, pero ¿a cuál Dios están adorando? Porque el Dios que es santo, 3 veces santo y que no admite pecado, Él no comulga con este tipo de cultos y de adoraciones, ¿sí? Dicen adorar a Dios, pero su corazón persiste en desobedecer, persiste en ser desleales y persiste en ser adúlteros espirituales, ¿sí? Convirtiéndose en una de las tribus, este Efraín, que era el reino del norte, dice que convirtiéndose en una de las tribus que se perdió del reino del norte. O sea, él dijo, en 65 años ya no estarán y ya no están. Usted busca y ese pueblo ya no existe. Dice, del reino del norte. Israel, que es del reino del sur, está compuesta por 2 tribus, que es Judá, ¿sí? Que era Israel y Judá, ese era el reino del sur. Bueno, entonces de ese reino todavía están Israel, que es lo que vemos, cortada totalmente, porque estamos viendo que dice que el renuevo, el tronco, la raíz de Isaí, quiere decir que el pueblo que ahora ves no es, queda un remanente pequeño, pero ese Israel no es el que Dios, no es la imagen de Israel del Dios vivo. Es guardada y protegida, como te digo, cualquier persona que haya dice lo que Dios bendice, no hay quien lo maldiga. Ese pueblo es bendecido por Dios porque Dios lo bendijo desde el comienzo y es su pueblo. Así por ahora esté cortado, o sea, al cortar a Jesucristo, al quitarle la vida a Jesucristo, pues simplemente fue cortado también el linaje o el pueblo. Cortaron al heredero, cortaron a Jesucristo, pero dice que de ese tronco brotarán renuevos, quiere decir todos aquellos que crean en Jesús por fe. Entonces dice que Dios escucha la oración de su siervo, hace descender fuego y mata. Bueno, esto fue del profeta, el profeta que venció a Baal, a unos profetas de Baal, y resulta que, ese lo dejamos para mañana, era una competencia de poderes, por así decirlo. Era una competencia de, vamos a ver cuál Dios es más poderoso, si Baal o Jehová de los ejércitos. Y de parte de Jehová, espérese, lo busco, de parte de Jehová solo había un profeta que hizo llover fuego, y de parte de Baal habían 100 profetas. Entonces, en ese momento se demuestra que Jehová de los ejércitos es y será el Dios vivo, porque es que tenemos que creer es en un Dios vivo. Ya llegué. En un Dios vivo, el Dios que hace llover fuego, el Dios que inclusive, mira, todos los juicios que hay sobre la tierra, dice que Él es el trueno, que Él es el rayo, que Él es la tormenta. Y cuando vemos que todos estos juicios, todas estas inundaciones, todo esto que se ve en la tierra, pues muchos dicen que Dios tiene la culpa y posiblemente Dios advierte los desórdenes del ser humano para con la tierra. Dios nunca va a decir, yo quiero que llueva sin parar, no, simplemente Él tiene los tiempos perfectos de la lluvia, solo que las condiciones climáticas están alteradas a causa de todo lo que el ser humano hace, con las bombas, con los
con las naves que mandan a la luna, al sol, no mentira, a la luna, a los satélites, todo esto hace que se altere y que la capa de ozono esté ya dañada. Lo mismo la minería ilegal, la tala de los árboles en la cuenca de los ríos, las presas, o sea, han hecho muchas represas para la energía y sí, son cosas que necesitamos como seres humanos, pero simplemente hemos dañado la tierra y por eso las tragedias llegan. Dice que Elías y los profetas de Baal, venga, le leo rapidito este capítulo donde dice que él hizo llover fuego del cielo. Dice así, perdón, espere que tengo una gripa. Dice así, Ahab mandó llamar a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él, y si Baal lo es, a Él deberían de seguirlo. O sea, no jueguen a dos señores, a tener doble vida, por así decirlo. El pueblo no respondió palabra, y Elías continuó diciendo, yo soy el único profeta del Señor, estas gafas se me bajan, que ha quedado con vida, en tanto que de Baal hay 450 profetas. Ay, no, estas gafas con el sudor se me caen. Dice, pues bien, que se nos den 2 becerros y que ellos escojan uno y lo descuarticen y lo pongan sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo por mi parte prepararé el otro becerro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Luego ustedes invocarán a sus dioses, ni siquiera dijo a Baal, sino a sus dioses con D minúscula, dioses mentirosos, porque esos son, no hay Dios más poderoso que Jehová de los ejércitos. Entonces dice, ustedes invocarán a sus dioses y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Buena propuesta, respondió todo el pueblo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan uno de los becerros y prepárenlo primero, ya que ustedes son muchos. Luego invoquen a su Dios, pero no enciendan fuego. Así pues, ellos tomaron el becerro que se les entregó y lo prepararon, y desde la mañana hasta el mediodía invocaron a Baal. Decían, contéstanos, Baal. Y daban pequeños brincos alrededor del altar que habían construido, pero ninguna voz les respondía. Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos, diciéndoles, griten más fuerte, porque es... griten más fuerte, porque es un Dios, a lo mejor está ocupado, o está haciendo sus necesidades, o ha salido de viaje, tal vez esté dormido y haya que despertarlo. Ellos seguían gritando y cortándose. Mire la práctica, de dónde sale la práctica pagana de cortarse en las personas. Mire, dice, ellos seguían gritando y cortándose con cuchillos y lancetas, como tenían por costumbre. ¿De dónde vienen las prácticas paganas de cortarse la piel? Ya lo saben. Y son rituales a Baal-Zebú, o sea, a Belcebú, al demonio, como tenían por costumbre, hasta quedar bañados en sangre. Pero pasó el mediodía, y aunque ellos continuaron gritando y saltando como locos hasta la hora de ofrecer el sacrificio, no hubo ninguna respuesta, nadie contestó ni escuchó. Entonces Elías dijo a toda la gente, acérquense a mí. Toda la gente se acercó a él y les puso
y él se puso a reparar el altar del Señor que estaba derrumbado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el altar del Señor estaba derrumbado? Porque ya no le ofrecían sacrificios a Jehová Dios, sino a Baal, a Satanás, al mismo diablo. Entonces estaba derrumbado, quiere decir, hazle un altar al Señor, no lo tengas abandonado. El altar del Señor está derrumbado porque ya no hay allí adoración para Él. Ya no haces un sacrificio mínimo de arrodillarte y de adorarlo, o de decirle aquí estoy, Señor. Y dice, estaba derrumbado, tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor dijo que se llamaría Israel. Miren, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor dijo que se llamaría Israel. Israel no iban a llamar solamente 2 tribus, era todas las 12 tribus tomarían el nombre de Israel. Pero ¿qué pasó en lo que leímos anteriormente? Efraín se dividió con otro grupo de hermanos para poder rebelarse o para hacerse guerra entre hermanos, para causar división, que es lo que Satanás hace, causar división en las familias para destruirlas. Entonces tomó 12 piedras conforme a las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor dijo que se llamaría Israel, y construyó con ellas un altar al Señor. Hizo luego una zanja alrededor del altar, donde cabrían unos 20 litros de grano, y tras acomodar la leña, descuartizó el becerro y lo puso sobre ella. Luego dijo, llenen 4 cántaros de agua y vacíalos sobre el holocausto y la leña. Luego mandó que lo hicieran por segunda y tercera vez, y así lo hicieron ellos. El agua corría alrededor del altar, y también llenó la zanja. A la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías se acercó y exclamó, Señor de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que hago todo esto porque me lo has mandado. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú eres Dios y que los invitas a volverse de nuevo a Él. Hasta ahí para decirles, fuera de que restauró el altar, acomodó la leña, le echó grano, descuartizó el becerro, lo puso sobre la leña, lo mojó. 3 veces lo mojó para que cuando el fuego cayera, se viera el poder de Dios, por así decirlo. Le dice, respóndeme, dice, para que esta gente sepa que tú eres Dios y que los invitas a volverse nuevamente a ti. Quiere decir, para que ellos entiendan que de parte de Belcebú, o sea, del diablo, no van a recibir ningún apoyo, ninguna respuesta, ningún amor de parte de ese Dios falso. Solo quiere la destrucción del pueblo. ¿Y cómo los destruye? ¿Con el pecado? No. Con que nieguen a Dios, con que se alejen de Dios. Con eso nomás ya tiene para destruirlos. Dice, en aquel momento el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto, la leña y hasta las piedras y el polvo, y consumió el agua que había en la zanja. Al ver esto, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Eso es señal de humillación delante de Dios. Dice, y dijo, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías les dijo, atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. La gente los atrapó y Elías los llevó al arroyo de Quizón y allí los degolló. Elías, un solo profeta que viene de parte del Dios Altísimo, mató a 400, degolló a 450 profetas de Baal, lo cual nos enseña que es más poderoso, o el poder del Dios vivo es más poderoso que el mismo diablo, que el mismo Belcebú. Por eso los hijos de Dios no debemos de temer a lo que nos pueda hacer el hombre. Dice, no teman, dice por allá una palabra muy clara, dice, no teman al que les puede quitar la vida.
témanle al que les puede quitar no solamente la vida, sino también matar el alma, el que mata el cuerpo y que mata el alma. ¿Quién es ese? Dios. ¿Por qué? Porque cuando dice que la paga del pecado es muerte, quiere decir que el que no se arrepiente en vida no va a tener derecho a la resurrección, no va a tener derecho a ser despertado. Total, que uno podría despertar y decir, él dice que reseteará, por así decirlo, cuando haya el milenio. Cuando volvamos a nacer, no sabremos ni quién era mi madre, ni quién era mi padre, simplemente nos vuelve a dar una nueva familia. Pero las almas que están en el fuego, en el que arde con fuego y azufre, que le llaman infierno, ellas sí van a saber que están sufriendo. Nosotros no lo sabremos, porque la palabra de Dios nos dice en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, mas a ti no llegará, lo cual quiere decir que ese momento o ese saber quién era, o si se está, un ejemplo, cómo tendremos paz o cómo podremos vivir en paz. Juan Carlos está ahí. ¿Juan Carlos está ahí? ¿Cómo podremos vivir en paz si de aquí a mañana de pronto nos damos cuenta de que un ejemplo, un familiar se condenó? No podríamos vivir en paz. Mami, ¿me levanta la manguera ahí, por favor? Sí, para poder que cargue agua. O déjala ahí, yo ya voy. ¿Cómo podría ir uno a descansar en paz, de pronto sabiendo que un alma, un hijo, un hermano, un padre, un familiar se está condenando o se condenó? No, totalmente todos, dice, he aquí todos son hechos nuevas, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es la manera en que Dios nos dará la nueva vida, la resurrección. Pero mientras estemos en este tiempo, que es el tiempo del desierto, este tiempo es el tiempo de la oscuridad, el tiempo de Isaías donde dice, tinieblas cubrirán las naciones, mas sobre vosotros resplandecerá Jehová. Y es la oportunidad de decirle, Señor, todo está en tinieblas, todos pecamos, todos hacemos lo malo, mas la cruz, la señal de la cruz, no la de persinarse, no, la señal de la cruz, esa cruz donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo y donde murió por nosotros, donde derramó su sangre, esa cruz significa salvación y sobre todo la honra y el respeto, porque lo que pasó cuando él estaba muriendo en la cruz, que había un ladrón a la izquierda y otro a la derecha, cuando el de la derecha lo respeta y le dice al de la izquierda, no tienes cuidado, él a lo menos no ha hecho nada a nosotros, entonces eso se llama honra y respeto. Así no conozcas mucha Biblia, así tú estés en la religión que estés, la fe, la honra y el respeto nos llevan a alcanzar la misericordia. Dice, el que confiesa sus pecados, pide perdón y se aparta, alcanzará misericordia. Y eso es un acto personal, porque la salvación está dada, está a la mano. La decisión de nuestro comportamiento es personal. Cada uno decide visualizar, o si tiene la posibilidad de visualizar, cómo quiero terminar mis años, cómo quiero terminar mi vida. Cuando lo leo, me doy cuenta cómo es que él me dice que termina una persona si lo hace de una manera, cómo termina una persona si lo hace de otra manera. Y en todos los casos, lo que él quiere es salvar al mundo, porque él lo dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, no a X o Y religión, al mundo. Solo que los cristianos, los que creemos en Jesucristo, los que predicamos el Evangelio, es porque hemos sido llamados por Él y apartados por Él para que de nuestra boca salga la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios sale de nuestra boca, lógico, ya la vulgaridad, las malas palabras no pueden salir de nuestra boca, porque dice, de una misma boca no pueden salir dos aguas, o sale agua sucia, contaminada, o sale agua limpia. Y por eso no es que unos valgan más que otros, no, es que Dios aparta a un grupo de personas para limpiarlos,
para santificarlos, como le dijo a Isaías hace como 2 o 3 capítulos atrás, que él le dijo, cuando Dios se le apareció, le dijo, ay Señor, estoy muerto, o ya estoy muerto, porque yo, siendo inmundo, de labios inmundos, que vengo de familia o de pueblo de labios inmundos, he visto al Dios. Y solamente él pensaba que ya estaba muerto, porque dijo, si lo estoy viendo es porque ya me morí. Y no, fue una visión que Dios lo llevó a su presencia y le puso un carbón encendido en la boca para santificar sus palabras, su boca, para poder que él, del que estamos leyendo, fuera usado para hablar de Dios. Bueno, entonces, bueno, esa es la palabra para hoy. La historia es muy importante. Ya sabes de dónde vienen los que se cortan y ya sabes a quién le hacen el culto, a quién le están rindiendo el culto, y no lo saben. De pronto los jóvenes lo han practicado, pero no lo saben. Es un culto a Baal-Zebú, a Baal. Es un culto al demonio, ¿sí? También aprendimos que el altar de Dios, el altar para Dios está destruido. Quiere decir, posiblemente hace tiempo no oramos, o posiblemente hace tiempo no nos arrodillamos, porque cuando se manifestó Dios, que cayó fuego del cielo, dice que cayeron todos arrodillados con rostro en tierra. Y parecerá muy fanático y muy exagerado, pero así es la forma en que Dios te escucha. Esa es la forma en que Dios pelea por ti, de rodillas. Dice que nadie es más valiente sino aquel que se arrodilla delante de Dios. Bueno, entonces que Dios los bendiga. Va a ser la oración de fe para que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Este sacrificio, este cordero inmolado, significa Jesucristo. Este altar, este cordero descuartizado, porque prácticamente así dejaron a nuestro Señor Jesucristo, significa Él, el cordero inmolado. Y el fuego que cae del cielo es el Espíritu Santo, que viene y consume. Si tú le dices, Espíritu Santo, entra en mi vida, ese fuego empieza a consumir de adentro hacia afuera todo lo que Dios quiere quitar de ti, devolverte al diseño original, a ese bebé o a ese niño que nació con un propósito acá en la tierra, o a esa niña que nació con un propósito acá en la tierra. Solo que las tinieblas que hay en el mundo nos distraen y nos quieren llevar por caminos de destrucción a un diseño que no era el que Dios tenía para nosotros. ¿Cuántos no han perdido su familia? Yo la perdí a temprana edad y me tocó rodar mucho tiempo sola con mi hija y nos tocó pasar muchas situaciones difíciles. Y de pronto a veces le digo, si te hubiera conocido más temprano, pero ya era el tiempo en el que tenía que ser. Nunca nos tenemos que arrepentir ni por el pasado, ni tener pesar por el presente, sino decirle, Señor, ¿qué tienes para mí en el futuro? ¿Qué quieres? ¿Qué va a ser de mi vida en el futuro? ¿Cómo quiero vivirla? Y si no, ¿cómo tú me vas a dar algo que de pronto yo ahora no veo? Una estabilidad económica, una estabilidad emocional, una familia, no sé, el perdón, el amor de unos hijos que de pronto hoy no me aman mucho, todo lo que tú quieras preguntarle. Señor Jesucristo, yo te abro las puertas de mi corazón, te pido por favor que entres en él, que perdones mi pecado, que borres mi maldad, porque hemos sido malos delante de Dios. Yo te recibo como mi único Señor y suficiente Salvador. Te pido por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Gracias por amarme y gracias por salvarme. Amén y amén. Y les cuento que vea, me chusé un ojo con un alambre y por eso tengo el ojito así como inflamado, pero bueno, creo en Dios y sé que soy sana en el nombre de Jesús y le pido a Dios que me sane si me rayé por dentro. También le doy gracias porque no me chusé en la pepita negra. Si me hubiera chuzado allí, pues ya uno sabe que pierde el ojito, pero bueno, yo creo que me chusé por acá arriba. Lo siento, yo no sé cómo entró por acá ese alambre, si el ojo está de frente, pero bueno, Dios hace milagros. Que Dios los bendiga, que la sangre